completamente en Vivaldi, transmitiendo desde la señal de Exa FM. Estamos en contacto hasta Canadá con el reportero oculto para platicar sobre los Illuminati. ¿Has escuchado hablar de esta secta, de este grupo de personas? Yo no sé en realidad quiénes sean. Me suena por lo de el triángulo con el ojo en medio y estas ondas de tal vez el ojo que todo lo ve, pero para qué que lo ve todo, ¿no? Entonces mejor que nos lo explique el reportero oculto, que es el que sabe. ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido, buenas noches. Mi queridísimo Lalo Ruiz, ¿cómo estás? Mis queridos iluminados de Exa FM, ¿cómo están todos ustedes a través de la frecuencia naranja? Fíjate que Oye, pues en efecto, sí, te escucho. Estamos bien, estamos tranquilos y a gusto, Felipe, y con tenis. Fíjate que yo traigo también un tatuaje de un triángulo ahí en la espalda, justo con ese ojito. Y me acuerdo cuando llegué y me lo hice, me acuerdo que un amigo me dijo, pues, ¿qué eres Illuminati o qué? Yo, pues no, bro, o sea, no, me gustó, me llamó la atención nada más. Pero sí está relacionado, ¿no? Aparece en el billete del dólar y etcétera. Exactamente, pues fíjate que es un tema muy complejo, pero vamos a tratar de simplificarlo el día de hoy y vamos a tratar de explicarlo muy fácil y muy práctico. Y esto viene de una creencia o de algún pensamiento de muchas personas que creen que puede existir algún grupo de personas que están detrás de todos los acontecimientos más importantes de la humanidad. Seguro ya has leído alguna vez o has escuchado estas teorías al respecto de que hay un grupo élite llamado los Illuminati. Bueno, pues, ¿qué crees, mi querido Lalo? ¿Tú crees que esto existe o crees que es pura... O sea, yo sí creo, o sea, me he puesto a revisar levemente, la neta, pero creo que es un grupo como de oligarcas, es decir, hombres y mujeres, familias poderosas como los Rockefeller, que prácticamente tienen la capacidad económica como para, entre comillas, lo diría, controlar al mundo, ¿no? Me suena un poco a Pinky y Cerebro, pero en realidad tienen todo, lo tienen todo por ahí. Mira, sí, por supuesto, ya que quieres hablar de los Rockefeller, por supuesto, son una familia que lleva muchísimos años, los Carnegie también tienen muchísimos años con muchísimo dinero, pero vamos al origen donde de verdad se remonta lo que sí está en la data y lo que está en la historia, lo que sí comprueba que los Illuminati verdaderamente existieron. No sabemos si hoy por hoy existen, eso no es posible comprobar, pero de que existieron, eso es un hecho. Y su origen se remonta al año 1776 en Alemania, donde vivió una persona llamada Adam West, un maestro que seguía pensamientos ilustrados, a quien se le ocurrió la idea de crear una secta con gente muy pero muy culta, y les llamaría nada más y nada menos la Orden de los Iluminados de Baviera, o los Illuminati de Baviera. El grupo defendía mucho el autocontrol mental, en donde no permitían que ningún factor como la religión y la política influyera en sus pensamientos. Entonces ellos estaban en un control mental. Hace rato que estábamos escuchando a Carla, que ella decía que lo que crees es lo que creas. Ellos tenían muy bien esta idea de justamente estar muy, muy en conciencia y estar creando sus situaciones, y no solo creando las situaciones, sino las de los demás. Claro. Esto, por supuesto, empezó como a generar un problema en la religión y en la política, y entonces, pues los funcionarios de esa época y algunas personas que estaban en el control lo denominaron como una total amenaza para la religión y los políticos de la época. Okay. Y entonces, pues los religiosos dijeron, ¿sabes qué? Vamos a hablarle al Papa, que en ese momento era el que estaba al control del mundo, y le dijeron, oye, ¿qué onda? Hay que prohibir este tipo de asociaciones porque está tremendo lo que están haciendo mucha conciencia, porque cada vez afiliaban a más personas que se convertían en muy, pero muy pensantes. Oye, que se hacían preguntas de todo tipo, y que obviamente también en ese tenor de hacerse preguntas relevantes, a lo mejor también encontraban respuestas interesantes que de pronto no conviene que todo mundo la sepa, tal vez, no sé, ¿qué es lo que está detrás de estas sectas o de estos grupos? Porque sí, no es solamente la parte de la cultura, ¿no? Sino habrá algo más, cuestiones económicas. No. Hacían muchísimos ritos, los cuales encontraban algún tema medio espiritual, astral, de conciencia, pero también hacían un eje de economía entre ellos, como bien lo mencionabas, eran oligarcas. Entonces entre ellos se pasaban, digamos, el dinero. De ahí se desarrollaron varios banqueros de la época y se volvieron personas muy, muy, muy poderosas. De hecho, este tipo de asociaciones se prohibieron en 1785
y se afirma que hacían estas reuniones secretas, pero que se desplazó por todo el mundo, y así fue como impregnaron en Francia, en Suiza y en Estados Unidos. Te cito estos 3 países porque hoy por hoy son uno de los 3 países que tienen una de las economías más pujantes en el mundo, ¿no? Y que han sido también muy poderosas a nivel mundial. De esa forma es como se expandieron los Illuminati, y aunque se cree que desaparecieron en ese año donde se prohibieron, porque ya no había más registros de ellos, pues la verdad es que sí tenemos muchos registros, mi querido Lalo. Por ejemplo, encontramos referencias públicas y muy claras hoy por hoy en pleno 2023, como bien lo decías hace rato, el billete del dólar americano, en el que podemos ver a detalle diferentes símbolos que hacen referencia a esta secta, como el ojo de la pirámide que tú tienes tatuado, mi querido Lalo. Ah. Esta pirámide con el ojo que representa uno de los elementos más significativos de los Illuminati. Incluso, si nos fijamos bien, podemos ver un número en sus pies escrito en latín, y es el número 1776, que es la fecha en la que se fundó Estados Unidos. Pero ojo, ¿recuerdas este número? También es la fecha en la que se fundó esta secta de los Illuminati. Claro. Entonces, ¿es una coincidencia o qué es? También podemos leer arriba el Novus Ordo Selecorum, que en latín, que digo, mi latín es terrible, pero quiere decir el nuevo orden mundial. Órale. Y esto sí ya da bastante miedo. Y esto está escrito en el dólar, en el billete de dólar. Y obviamente mantienen el orden mundial hasta el momento. Digamos que todavía lo de China y lo que está ocurriendo con esta guerra entre Rusia y Ucrania, e insisto, lo que pudiera también desatarse con los chinos, pues pudiera hablarnos de un nuevo orden mundial. Se hablaba incluso después o tras la pandemia de nuevos órdenes mundiales. Creo que sí me suena, de pronto sin ser tan conspiranoico, que existan comunidades, grupos de élite todavía que pretendan manejar al mundo. Ahí está el G20, el G7, que evidentemente es político y está muy claro, muy a la vista, pero evidentemente ha de haber otros por ahí escondidos. Mira, por supuesto, vamos a hablar de economía rápido, ¿no? Hablemos del Banco Internacional, ¿no? Del Fondo Monetario Internacional. Los países tienen sus propios bancos nacionales, ¿no? El Banco de México, por ejemplo, el Banco de Canadá, pero ¿quién está arriba de esos bancos? Bueno, pues está el Banco de Suiza, que es el que regula muchas cosas, pero ¿quién realmente controla el Banco Mundial? Es una pregunta interesante que mucha gente, o muy pocos pueden contestar. ¿Quién está detrás de todo eso? ¿Quién decide quién puede tener más dinero y quién no? Porque un país, yo por ejemplo te hablo de Canadá, un país que tiene muchísima temporada de invierno. No tenemos producción de comida como tal, o sea, no hay sembradíos durante muchos años, meses. Hay mucho frío, ¿no? Los animales se mueren. ¿Y por qué México, que no tiene invierno y tiene todo el tiempo buen ganado, tiene buenos sembradíos, no es un país tan rico como Canadá, si tiene más recursos naturales? Ahí hay un control. ¿Quién lo está controlando? Esa es la pregunta. Claro. Entonces, ¿los Illuminatis existen, sí o no? Entonces, ahí queda la pregunta. Ustedes es una pregunta... Es una pregunta muy extraña, y obviamente yo creo que podemos hablar acerca de, por ejemplo, de los más ricos del mundo, de los presidentes más poderosos del mundo, los empresarios, los artistas más poderosos, figuras como Lady Gaga, Michael Jackson, que muchos dicen que son Illuminatis, ¿no? Que de hecho por ahí pues se han mencionado algunos otros famosos, como por ejemplo, de repente le han puesto ahí a Beyoncé también el asunto de que es Illuminati. Me parece que también a Maluma. Pues a Rihanna, ¿no? Últimamente ahí hizo Rihanna, un guiño en el Super Bowl. Exacto. Se cree que los Illuminati están detrás de todos los sucesos más importantes del mundo, como la Revolución Francesa, ya que defienden estos la democracia, los atentados del 11 de septiembre e incluso la famosa enfermedad del virus que tuvimos en 2020. Y algunas de las teorías, pues la verdad es que sí están muy mafufas. Y yo creo que esto se cree o la gente lo empieza a distorsionar, porque lo empiezan como a tratar como si fuera una obra de teatro y a ridiculizar, pero de verdad si lo tomamos en serio podemos darnos cuenta de que es evidente que hay una élite que nos controla, ¿no? Hay quienes desarrollan estas ideas para alejarnos de su existencia y hacerlos ver como increíbles y hacernos quedar algunos como locos, pero si nos ponemos a poner mucha atención queda esto muy documentado, las pruebas son muy claras de su existencia, y pues la duda es
¿Todavía existen los Illuminati o solo existieron esos Illuminati de 1776? Claro, a Yo lo solo, mejor. para terminar, mi querido Lalo, Así voy a es. terminar con una frase. Venga. La mejor forma de mantener un secreto es ponerlo a la vista de todos. Claro, qué buena, ¿eh? Esa está buena. Así, ¿Qué tal, eh? voy a sacar todos los chats de mis amigas en el teléfono para que ya mi esposa no se dé cuenta, ¿no? Está bien, ok. Buen dato, bien. Muy bueno, la verdad es Sí, que así perfecto. Te agradezco muchísimo, quedó padrísimo, me gustó, creo que estoy ahora ya al menos un poco más interesado en el mundo de los Illuminati. Insisto, yo creo que por ahí sí hay quienes controlan el mundo, no creo que esto sea realmente como se ve una especie de juego político, pero bueno, quién sabe. También algunos me dirán, estás completamente equivocado, es muy claro que cada país tiene su hegemonía, tiene su gobierno, tiene etcétera, etcétera, para poderse diferenciar y justamente marcar esa distinción y ser de los países del primer mundo y etcétera, etcétera, en fin. Eso creo que lo vamos a discutir la próxima ocasión. Creo que por ahí tienes lo de los masones y muchos temas interesantes. Así es, mi querido Lalo, porque este tema de los Illuminati nos va a llevar a los masones y lo vamos a platicar en la otra semana. Así que te mando un abrazo a ti y a todos los iluminados de EXA-FM. Recuerden, saludos del Reportero Oculto. Exacto, el Reportero Oculto en Instagram para que puedan ahí estarte viendo y estar también viendo tus reportajes y todo lo que vas subiendo. Claro que sí, muchas gracias. Abrazo. Hasta luego y un abrazo para todos. Abrazo. Adiós. Hasta Canadá, al frío de Canadá. Nosotros seguimos completamente en Vivaldi, en EXA-FM. Recuerda que está escuchando La Gruexa en la Night.